a todos, soy la doctora Juana Dávila Flores, directora de la maestría en el sistema acusatorio y juicios penales orales aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El tema que hoy nos ocupa es el análisis de la prisión preventiva oficiosa. Esto en relación a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos acompañan para este análisis los licenciados Noé de la Cruz Ortuño, David Arellano Ortega y el licenciado Edwin Carlos Flores Rodríguez. Nos vamos a hacer este análisis respecto a ello. Vamos a empezar con el licenciado Noé de la Cruz Ortuño, que nos va a dar las bases constitucionales y antecedentes de la prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva. Al hablar de prisión preventiva es necesario saber qué figura jurídica nos da pauta a la misma. Es por ello que es necesario mencionar a las medidas cautelares, que son aquellos instrumentos procesales que nos sirven para garantizar que un proceso se lleve de una forma normal. No se debe de relacionarse como una medida anticipada, ya que no guarda relación con la acreditación del delito, ni mucho menos con la reparación del daño. Son impuestas por el juez a petición del Ministerio Público, víctima o ofendido en la audiencia de formulación de imputación o vinculación a proceso, que el artículo 154 del Código Nacional nos los prevé. El numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos enumera los tipos de medidas cautelares que son impuestas, puesto que en la fracción 14ª establece la prisión preventiva. La base constitucional de la prisión preventiva se encuentra en el artículo 18 y 19, ambos constitucionales, en donde nos dicen que solo por delitos que merezcan privación de libertad dará lugar a la prisión preventiva. El artículo 19 nos comenta que el Ministerio Público solicitará al juez dicha medida cautelar, siempre y cuando no se satisfagan las demás medidas cautelares para garantizar que el imputado no comparezca en juicio, que se obstaculice la investigación y que no se proteja a la víctima, a los testigos y a la comunidad en general. Tenemos dos tipos de prisiones preventivas, que es la oficiosa y la justificada. La diferencia de ambas prisiones preventivas es de que en la justificada el Ministerio Público le pide al juez imponer dicha medida cautelar, mientras que en la oficiosa, digamos que si se encuentra el hecho delictivo encuadrado en cualquier supuesto que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, se da en automático. Debemos de conceptualizar a la prisión preventiva como aquella privación de la libertad personal del imputado determinada por el juez de control de una forma justificada, por el periodo que dura su procedimiento penal y que inicia desde una audiencia inicial y concluye con una sentencia firme. Bien, hablando de la prisión preventiva oficiosa, tenemos dos casos que llegaron a la Corte Internacional de Derechos Humanos, dos casos que en México tuvo gran impacto y ha tenido gran impacto. Este tema nos los va a analizar el licenciado David Arellano Ortega. Pues son dos sentencias muy relevantes que se hacen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una emitida el año pasado, el 7 de noviembre del 2022. Posteriormente hacen una en este año, el 25 de enero del 2023, donde en estos casos habla y dice esta sentencia de la Corte Interamericana que la prisión preventiva oficiosa, como ya lo comentaron que me antecedieron con la palabra, pues se hacía de manera rigurosa y sin mayor evaluación, simplemente por que fuera señalado alguna persona por algún delito específico dentro del catálogo de nuestra ley mexicana. Sin embargo, la Corte Interamericana resuelve que a raíz de estos casos que estudia, pues es inconvencional y en su forma también inconstitucional, en razón de que viola los derechos humanos y sobre todo hace relación en dos artículos muy específicos, el 16 y el 19 de la Constitución, pero además también señala una parte muy importante respecto al artículo 1 de la Constitución mexicana, donde señala que debemos ser muy respetuosos de los derechos humanos. Y aquí ustedes, quienes nos ven y nos escuchan, quienes a lo mejor no están empapados dentro del derecho y toda esta situación, trataré de explicarlo con palabras muy, muy simples. Básicamente lo que hacen es que no nos dan esa venia de poder nosotros defendernos, sino simplemente es la prisión por ese señalamiento.
te coartan la libertad y no puedes hacer más. Sin embargo, eso lo nota porque realmente nos están coartando esa parte. Por eso mismo es que la Corte señala, hace esa precisión muy, muy clara al respecto para con nuestro país. Y de igual forma lo hacen ya inconstitucional. Ahora la situación, pues la Corte Interamericana se pronuncia específicamente en que la prisión preventiva oficiosa en nuestro país es inconstitucional. Por lo tanto, hace ese señalamiento muy claro a nuestro país, como ya lo comentaba en estos artículos, pero además se pronuncia y señala que se deben hacer cambios directos, no menores, a nuestra Constitución mexicana respecto a esa parte de contradicción de que debemos nosotros de darle y respetar los derechos humanos de las personas. Al momento de la prisión preventiva oficiosa, lo que sucede es que no le dan oportunidad primero a la persona de defenderse, pero además el principio de inocencia, de inocencia no la toman en cuenta, simplemente es el señalamiento y te encarcelan. Por lo tanto, violan toda esa parte que además va dentro de nuestro sistema penal, donde esa situación de la inocencia pues debe de estar siempre resguardado, siempre debe, esa presunción de inocencia debe ser muy clara y se debe de respetar. No debes de comprobar que eres inocente, deben de comprobar que eres culpable. Por lo tanto, ahí se viola ese principio que también es parte del propio sistema penal. Pero además, esto que viene junto con los derechos humanos, pues te privan de la libertad, no te dejan tampoco pues defenderte, y es por eso que la Corte se pronuncia. Ahora, pues a raíz de esto, pues los mismos jueces, los magistrados y cualquiera de las instancias judiciales, pues deben de tomarlo en cuenta para llevarlo a cabo, que ahí viene también otra situación complicada que vamos a estar platicando ahorita con los abogados que están aquí, sobre esta parte que hay jueces que en algún momento lo están ya respetando, otros que solamente cambian el nombre de la prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva justificada, y otros que de plano dicen no vamos a hacer nada y hasta que no cambien el articulado de la Constitución. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa solo basta con que la conducta se ubique en ese catálogo, ese hecho que la ley señala como delito, para privar de libertad. Y como bien se señaló, no hay debate, solamente está dentro de ese catálogo y inmediatamente en automático prisión preventiva. Esto dijo la Corte Interamericana, que viola la presunción de inocencia, el derecho humano y también el principio de contradicción. No hay debate, no hay nada, se impone de oficio. Ya nos dijo la Corte, entonces, prisión preventiva oficiosa condena al Estado mexicano a que lo quite de ese artículo 19 constitucional, desaparezca la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué pasa en la práctica? Ya una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notifica al Estado mexicano esta situación, ¿cuál ha sido la actitud de los jueces ante ello? Esto nos los va a comentar el licenciado Edwin Carlos Flores Rodríguez. Adelante. Soy el licenciado Edwin Carlos Flores Rodríguez, como lo mencionaba la doctora, pues sí, nos presentamos en el día de hoy con un tema pues complejo, porque como tal pues no ha habido la reforma constitucional hacia la prisión preventiva oficiosa, lo que es un tema un poco complejo, ya que los jueces renuentes en esa parte, donde buscamos más que nada hoy en día que la prisión preventiva sea justificada por parte del Ministerio Público, donde haya ex ante un control judicial, donde se analiza el presupuesto material como lo es el peligro o riesgo de sustracción, obviamente el desarrollo de la investigación y por supuesto la protección de víctimas. Pero también tenemos la otra, que es la prisión preventiva oficiosa. ¿Y por qué es importante hablar de esta prisión? Porque opera de una manera automática. Ejemplo, una audiencia inicial se vinculaba a proceso si el delito, ejemplo, feminicidio,
se vinculaba por ello, pues meramente ameritaba prisión preventiva oficiosa, es decir, en automático. Bien, entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa, pero aún el Estado mexicano todavía no hace la reforma, es decir, no quita todavía la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional. ¿Y qué pasa entonces en la práctica? ¿Qué dicen los jueces? ¿La aplican, no la aplican o qué pasa? Eso nos los va a analizar el licenciado Noé de la Cruz Ortuño. La problemática que hoy en día existe en la praxis es de que algunos jueces están inaplicando la prisión preventiva oficiosa y algunos no. ¿A qué deriva esto? De que el control de convencionalidad que hacen los jueces quienes están inoperando es de que tanto la Constitución como un tratado internacional tienen la misma jerarquía. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese supuesto van a aplicar aquella normatividad con aquella normatividad que favorezca más al imputado, en concordancia con el párrafo segundo de la Constitución del artículo primero que nos indica el principio de pro persona. ¿Qué pasa con los jueces que no están inoperando la prisión preventiva oficiosa? Precisamente porque no hay una restricción de derechos que el artículo 29 constitucional establece, que el presidente de la República va a pronunciarse si se quita o no la prisión preventiva oficiosa. Es por ello que algunos jueces la siguen operando, es decir, la siguen aplicando. En la práctica, los jueces, y las razones son estas, hay tres criterios que están poniendo los jueces que están llevando a cabo. El primero, que son los que dicen, ya se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa, que es ilegal, y entonces dicen, vamos a pronunciarnos sobre esto, vamos a trabajar sobre ello, pero además incluso hay jueces que de oficio, a raíz de ello, empezaron a revisar y empezaron a cambiar esos criterios, pero ya también en sentencias en casos muy concretos, los que ya tomaron en cuenta eso. Otros que simplemente dicen, bueno, lo voy a tomar en cuenta, pero lo voy a cambiar por la otra parte, que es la prisión preventiva justificada, que en algunos casos incluso el Ministerio Público ni siquiera justificaba, pero la dejaban así y la ponían simplemente pues para que el acusado, en este caso, pues no saliera. Sin embargo, está la otra, que es todavía la más conservadora, por así decirlo, en la que dicen, sí, ya se pronunció la Corte Interamericana, pero la Constitución no se ha cambiado y yo no voy a hacer cambio alguno y voy a seguir con lo mismo. Entonces, aquí hay una situación muy interesante donde, pues, conforme vayamos avanzando, pues vamos a tener que ir trabajando en ello. Pero ¿cómo se va a hacer? Pues no va a haber de otra más que los abogados litigantes, pues tengamos que seguir promoviendo la revisión y solicitar revisiones de la medida cautelar. Habrá jueces que nos digan que sí, que se va a revisar y que incluso cambien esa medida de la prisión preventiva oficiosa por la prisión preventiva justificada, pero ya tenemos chance de poder defender a las personas, podemos poner argumentos e incluso convencerlos para que cambien esa medida por alguna otra, que puede ser un brazalete, que puede ser que vayan a firmar periódicamente al juzgado, en fin, otra serie de medidas cautelares que pueden dejar en libertad, en este caso, al acusado, al indiciado, quien está ahí. Pero de igual forma, hay quienes simplemente van a decir que no, y entonces, ¿qué nos toca hacer como abogados? Lo que nos toca es empezar a generar recursos, apelaciones, amparos, para que les indique que entonces vayamos sobre la audiencia y allí poder argumentar. Y si siguen sobre eso, pues generar otro amparo y a través de los amparos generar jurisprudencias para que sea después obligatorio, como ya sucedió en el circuito 24 con la jurisprudencia, que ahora ya es jurisprudencia que tengan que tomar en cuenta esa situación y que no pongan como medida
de entrada, pues que tengan que estar ahí con la prisión preventiva oficiosa, que sea de cajón, que ya tengan que justificar si va a estar dentro de la cárcel o va a estar fuera, para que pueda también dar frente al procedimiento sin que tenga que estar precisamente en la cárcel. Entonces, ya la prisión preventiva oficiosa ya se declaró inconvencional. ¿Y qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa con los que están en prisión preventiva oficiosa en este momento? Esto nos los va a decir y nos va a analizar el licenciado Edwin Carlos Flores Rodríguez. Derivado a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los que están bajo la prisión preventiva oficiosa pueden solicitar una revisión de medida cautelar para efecto de interponer una menos lasciva. Ya tenemos casos en la actualidad, en casos como violación, secuestro, delitos de alto impacto que meritaban la prisión preventiva oficiosa, se sustituya por una medida cautelar distinta, que viene siendo, por ejemplo, el brazalete, el localizador, garantía económica, entre otras. Ahora tenemos entonces la oportunidad de que se sustituya esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por otra menos lesiva. ¿Qué pasa entonces en la práctica? Se cambia la prisión preventiva oficiosa por otra, pero ahora están poniendo o están imponiendo la prisión preventiva justificada. ¿Qué pasa con la prisión preventiva justificada, licenciado Noé de la Cruz Orduño? De acuerdo al test de proporcionalidad con registro de jurisprudencia 2027-131, se da un test de proporcionalidad, valga la redundancia. ¿En qué consiste? Consiste que para poder justificar la prisión preventiva, el MP debe de ajustarse a ciertos criterios, en los cuales está que debe de contemplar el riesgo procesal, debe también contemplar que la medida cautelar sea idónea, proporcional y que sea necesariamente aplicable. Es por ello que hoy en día esta dificultad que se le presenta al Ministerio Público, o en su caso, que el Ministerio Público no pueda acreditar dicho test, da cabida a que se deje inoperante la prisión preventiva oficiosa y la justificada. Hablando del test de proporcionalidad, según lo marca el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues uno de ellos habla sobre que el inculpado no pueda presentarse a juicio y que pueda sustraerse de la ley. Otro, el riesgo que es que tenga la víctima, de igual forma los testigos. Y la otra es que la investigación pueda verse obstaculizada. Lo que debe de justificar el agente del Ministerio Público es de que debe ser idónea y proporcional. En cuanto a la proporcionalidad, esto quiere decir que la privación de la libertad no sea desmedida. Es decir, que las autoridades no deben restringir la libertad de la persona acusada más allá de lo estrictamente necesario para asegurar que ella no obstaculice el desarrollo del proceso penal. También dentro de los puntos que desarrolla el test de proporcionalidad, encontramos desde que la necesidad de la imposición de la medida cautelar. Es por ello que se impone cuando es el único medio que permita asegurar los fines del proceso penal, después de haberse demostrado que otras medidas cautelares no sean suficientes para lograr dicho fin. Cabe mencionar que la privación de la libertad en la prisión preventiva justificada es el máximo o la máxima medida cautelar que se puede imponer. Bien, entonces podemos concluir que con el tema de la prisión preventiva oficiosa, una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya resolvió que es inconvencional, nos tenemos que abocar a hacerlo efectivo en la práctica, como ya se comentó. Nuevamente les recuerdo, soy la doctora Juana Dávila Flores, directora de la maestría en Sistema Acusatorio y Juicios Penales Orales aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Los invitamos a su inscripción, aquí los esperamos a todos para seguir comentando estos temas y muchos más. Muchas gracias.